Perder a un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que debe atravesar el ser humano. Y por si fuera poco, el judaísmo plantea una serie de restricciones para los deudos. ¿Cuál es el propósito del duelo? ¿Nuestras acciones pueden impactar en el alma del fallecido? ¿El duelo es algo particular o existen también duelos nacionales? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y vamos a... Y como siempre nos referimos a buscar el origen de las cosas. Estábamos buscando el origen del duelo. ¿Dónde está en la Torá el concepto del duelo? ¿Dónde aparece? De hecho, una vez di una charla al respecto y la primera pregunta fue, ¿y esto es de la Torá o es un tema rabínico? ¿De dónde sale? Y la verdad es que el origen del duelo, el primer duelo, aparece con la muerte de nuestra matriarca Sara, porque ha habido en la Torá relatos de muertes previas a esas. Todos los personajes que aparecen previo a ellos Ha muerto. mueren, de hecho hay asesinatos también, pero nunca se habló antes del duelo. Ahora, cuando muere Sara, para quien no conoce la historia, el judaísmo arranca con los patriarcas que en la primera pareja de patriarca y matriarca son Abraham y Sara. Es un matrimonio que da origen a todo lo que la filosofía judía. La semana pasada lo mencionamos como la fuente de los primeros conversos, como traían gente a la, a la fe en Dios. Y Abraham nace particularmente en el calendario judío en el 1948. Justo alguien me hablaba el otro día de eso, qué coincidencia de números, como en el 1948 del Estado de de la Israel. era común es el nacimiento del Estado de Israel. Abraham nace según el calendario judío en el año 1948. Y el Midrash cuenta que se casó a los 25 años con Sara, que Sara era menor que él, 10 años menor que él, tenía 15. Entonces, si uno hace todas las cuentas, tuvieron una vida de un montón de periplos que no va a ser hoy la biografía de Abraham y Sara, pero ya al final el último acontecimiento que ocurre es que Dios les pide que ofrenden a su hijo, una especie de desafío, de prueba espiritual, a ver cuán apegados a Dios estaban, y Abraham acepta y en el transcurso Sara se entera y aparentemente no aguantó Claro, sí. y El famoso sacrificio de Itzhak, cuando volvían y se murió al enterarse que estaba llevando. Dijo que no, Abraham no lo va a llevar. Che, no, se lo llevó. Y se le, murió Sara. Sí. tal cual. Sara se muere, Abraham vuelve, ya Sara falleció, y se encarga de todo el proceso del entierro. Y ahí dice que Abraham hizo Espedim por ella. Espedim son los discursos fúnebres, sí. Y Livkotá se dedicó a llorar por ella. Entonces, en ese caso, es el primer relato en la Torah de una persona que se lamenta por el fallecimiento de otra. En el episodio de la muerte hablamos al respecto y de ahí se aprende la importancia de dónde uno va a enterrar al muerto. Ahí en la Torah relatan toda la negociación respecto de comprar la parcela de tierra para enterrar a Sará. Así que eso lo pueden escuchar también en el episodio de la muerte. Ahora, después de la muerte, sí, se da esta situación con aquellos que quedaron vivos, que ese es el episodio dedicado hoy justamente al duelo. Está conectado también, para aquellos que los están escuchando en estas semanas, está conectado obviamente con el tiempo entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, que estamos viviendo ahora, donde empieza claro, se sitió Jerusalén y llega el 9 de Ab en la destrucción del Gran Templo, pero sobre eso vamos a hablar más en profundidad en unos minutos. De todas maneras, la cuestión del duelo vemos que está presente en la Torá. ¿Sí? Sí. Una particularidad más, que hicimos la cuenta de cuántos años estuvieron casados Abraham y Sara, sabiendo el Midrash cuenta a qué edad se casaron, nos da la cuenta que estuvieron casados 117 años. Oh. Así que más que bodas de platino y no sé cuál sería el mineral que venga después de eso. Uranio será, qué más valioso. Materia oscura, no ya tengo idea, habría que ver. Desconozco. Pero bueno, pueden dejarlo en los comentarios qué les parece que merece una persona que está 110 años un monumento casado. Seguro. Sí. Así es. Y entonces, bueno, Abraham llora por la mujer. Y hay algo interesante, que es que en la Torá hay particularidades en la forma de escribir ciertas letras. Hay ciertas letras en la Torá, de todas las miles de letras que hay en la Torá, que se escriben más pequeñas, letras que se escriben más grandes, letras que se escriben partidas, letras que se escriben al revés. Y así es la tradición judía milenaria de cómo escribir la Torá. Siempre los comentaristas prestan atención a estas cuestiones y hacen alguna mención de por qué justo a esta palabra le falta una letra o escribió con la letra más pequeña, etc. Así es. Y con el lamento de Abraham por Sara está escrito que la Jaf de Livkotá, de llorar por ella, está más pequeña. Vamos a ver por qué. Seguramente no sea por una falta de vínculo, hace más de 100 y pico de años casados. Había motivos para el cual lamentarse al perder a la pareja. Vamos a ver después en el desarrollo cómo es que se manifiesta en las alajot prácticas. Otra escena conocida de la Torá, en donde también la Torá menciona la cuestión del duelo, tiene que ver con cuando la famosa venta de Yosef, ¿sí? Cuando a Yosef lo venden los hermanos como esclavo
y le dicen a su padre, a Jacob, que en realidad murió, ahí Jacob, por un lado, la Torá menciona que lo lloró 7 días, ¿sí? Que ya vamos a hablar que el tema de los 7 días es un lapso de tiempo importante en el duelo, y además ahí habla que rompe sus vestiduras, que también es algo, una acción que se frecuenta hacer, que el deudo rompe sus vestiduras, y el tema de lo que se llama la criá está muy presente en todo el concepto del duelo, ¿sí? También cuando, por ejemplo, una persona que hace mucho tiempo, hace más de un mes que no ha visitado el cótel, el muro occidental, llámelo como quiera, el cótel, también rompe sus vestiduras. Son acciones que están como parte de la ceremonia del duelo, ¿sí? Así es. Y bueno, entonces, para introducir el tema, este punto culmine de la vida del ser humano, que es la muerte, el Rabbi Jonathan Eibishitz lo explica muy interesante en su libro Yarot Dvash, que explica que el cuerpo y el alma están constantemente en equilibrio. El cuerpo es algo material, físico, y el alma es algo completamente espiritual. Son dos cosas que no deberían estar vinculadas porque es muy difícil, es como tratar de mantener juntos el agua y el aceite. Pero durante nuestra vida en esta tierra se mantiene en equilibrio. Ahora, llegado el momento de fallecer, dice el Teilim, que el espíritu se incrementa y la persona muere. Dice la Beora Tanevich, ¿qué quiere decir que el espíritu se incrementa? A diferencia de lo que uno creería, que bueno, se apagó el espíritu y se murió, no, es al contrario, es como una sobrecarga. Tal cual, como una sobrecarga. Y si uno lo quiere ver como este equilibrio, Dios lo que hace es aumentar la espiritualidad y al punto tal que rompe esa conexión. Es, si queremos compararlo, ese famoso ver el túnel que la gente relata que ve cuando va a fallecer, Claro. como que una energía, una intensidad muy grande, que eso hace que el alma vuelva a su fuente y el cuerpo quede inerte en su lugar donde está. Sí. Tenía que Tenemos, mencionar otra cosa, sí, sí, Rabari Kaplan. tenemos a Rabbi Kaplan que explica justamente el sufrimiento y saca de un pasuk de Job, el libro de Job, que ya hablaremos cuando hablaremos del sufrimiento, pero en un momento dice que su alma llora por él. Dice, ¿cómo su alma llora por él? Si el alma soy yo, o sea, yo soy mi alma. ¿Qué es el alma llora por él? Justamente dice que habla de este luto que comienza con esta separación. Se separa el cuerpo y el alma mantiene su estado de conciencia. Entonces ve al cuerpo inerte, Claro. ve su caparazón, su contenedor durante tantos años y sufre el mismo alma por él. Y ahí tiene estos 7 días, que ya mencionaste antes, vuelven a aparecer, en donde el alma hace 7 días de luto por ese cuerpo que perdió. Es importante mencionar que, a diferencia de lo que uno podría creer muchas veces, que la cuestión del duelo tiene que ver con algo personal y algo interno, para el judaísmo es, por el contrario, algo que en lo que la persona tiene que expresarse. De hecho, hay varios versículos, sobre todo es interesante ver en David Amelech, también menciona y expresa su dolor cuando murió Jonatán y cuando murió el rey Shaul. Hay versículos que hablan respecto de cómo uno tiene que, por así decirlo, sacar de adentro todo el dolor o todas las memorias y los recuerdos que tienen, y por eso hay distintas etapas de la velut, del duelo, que si te parece, primero mencionémosla y después vamos a entrar en cada una. Al principio está la situación un poco extraña, que es cuando la persona murió y todavía no fue enterrada. Perdón, antes es importante aclarar, ¿quiénes son los deudos? ¿Sí? Cuando una persona está en Avelut, ¿quiénes entran dentro del duelo? Entonces, según el judaísmo, aquellos que se consideran los deudos son los padres o del fallecido, el padre o la madre, los hijos o las hijas también del fallecido, y los hermanos y las parejas. ¿Sí? Creo Así que no me es. estoy olvidando de Y nadie. en caso de alumnos de un rabino predilecto, o sea, uno tiene su gran maestro, también hace duelo por ese maestro, que es el padre espiritual, sería. O sea, están los 7 parientes físicos, y está el espiritual, que es el maestro, por el cual también se hace un duelo. Claro. Entonces, una vez que decimos, bueno, ¿quiénes son los que hacen el duelo? ¿Cómo son las etapas? La primera etapa, como decíamos recién, tiene que ver con ese lapso de tiempo en el cual la persona murió y todavía no fue enterrada, que para el judaísmo hay que tener mucho respeto con los muertos, por eso se intenta enterrar lo antes posible, no se deja al muerto, no se lo vela toda la noche, etcétera, etcétera, excepto en algún caso puntual, como ocurrió, me acuerdo cuando falleció hace poco el Rav Chaim Kanievski, ¿sí? Que hay un episodio que le hemos dedicado a su vida, no a su muerte, que se esperó un tiempo para enterrarlo por una cuestión de respeto al muerto, que de eso se trata también la velut y toda la ceremonia ritual, es un modo de respetar a la persona que acaba de fallecer, y tratándose de quien era el máximo líder de la generación, se esperó un poco para poder generar un funeral como correspondía a esta persona. Ahora, eso se llama la aninut, el onen, ¿sí? La aninut es desde que murió la persona hasta que fue enterrada. Después empiezan las distintas etapas. La primera etapa, que sería la más severa, son los primeros 3 días, ¿sí?
estamos de acuerdo, los Sí, sí, primeros sí. 3 días. En los que hay mucho lágrimas y demás, obviamente se llora. Y es importante mencionar, esto es un proceso como para ir de a poco desligándose o hacerlo cada vez más liviana la vida. Entonces, los primeros 3 días son muy severos y dentro de esos 3 días también están los primeros 7, que es la Shiva. ¿Sí? Así es. Y ahí quizás podemos hablar un poquito más de qué es la Shiva. Sí, sobre estas 3 etapas, como bien dijiste, es siempre un desarraigo mayor. Y también las normas prácticas están asociadas con el estado de la persona. En el estado de Aninut, que es un estado de desesperación total, el cuerpo está delante de uno no lo enterró todavía, está la persona en una especie de desesperación, porque familiar se fue, ¿qué hago? ¿De qué me ocupo? Al punto tal que la vida social se interrumpe de por sí, uno no está en ese momento, para, me voy a tomar algo con un amigo, vuelvo, obviamente que Obvio que no. no. Y no solamente eso, sino que también la parte religiosa se cancela. O sea, esa persona que está esperando adorar al ser querido no se pone el tefilín, por ejemplo. O todo cualquier precepto positivo queda invalidado. ¿Por qué? Porque justamente estás ocupado del entierro, que es una mitzvah importantísima y que aparte de tenerte ocupado físicamente, te va a tapar intelectualmente y emocionalmente. Entonces, justamente se le da ese extensión de libre circulación. Mitzvot no te ocupa, o sea, no puedes transgredir Está tampoco. O sea, ocupada la mitzvah de enterrarlo, tal en cual, realidad. no podés comer un sándwich de jamón y queso, porque es una prohibición, eso sí, sí sigue rigiendo, sigue en pie, pero no así las mitzvot positivas, que se te da una especie de exhibición para poder cumplir con la mitzvah de enterrar. Después, como dijiste vos, la segunda etapa, que son los 3 días, son también, ya la persona ya está, después del entierro, se encierra en la casa, es un momento que uno no sale a pasear esa primera semana, vamos a ver que se aplica a todos los primeros 7 días, pero uno está dedicado al llanto y a la lamentación. Uno de repente lo primero que hace es, bueno, me quiero olvidar, me voy a dar una vuelta, me voy a pasear. Justamente el judaísmo crea este ambiente donde el olvido sea completamente desplazado por el recuerdo. Vamos a recordar todos juntos y son varios los parientes del fallecido, se juntan todos en la misma casa Sí. y están todos, justamente te acordás cuando pasó, cuando está la anécdota y tal la historia, justamente para que la lamentación se haga fuerte y se incremente el relato y el repasar lo sucedido. Sí. Eso estamos hablando que es de la Shiva, los primeros 7 días. Entonces, dentro de la Shiva, que son los primeros 7 días en los cuales los deudos se quedan en la casa, en esos días no se cortan el pelo, tampoco se bañan, no sé, la ropa interior sí se cambia, pero la ropa exterior no. Están con las ropas rotas, como mencionamos antes. El tema de la cría, en la Shiva, esto se llama la Shiva, los primeros 7 días uno va a ver a los deudos que tienen generalmente una prenda rota y se la dejan puesta durante los 7 días. Que fue la prenda que rasgaron claro, en el momento de enterarse. Sí, tal cual, del entierro, de enterarse de claro. la situación. Y entonces es un momento de una herida fresca y estos primeros 3 días, incluso la halajá dice que tampoco se saluda. O sea, uno va a la casa a mostrar, acá estoy para contener, para apoyarlos, pero Sí. no va a tener un diálogo con ellos porque justamente hay que dejarlos en su aceptación y en su duelo. Dice porque a vos que no se consuela el deudo cuando el muerto está delante. O sea, para todo hay momentos. Vos querés consolarlo porque es una persona muy buena, también, pero los primeros 3 días, espera. Dales tiempo de digerir la situación y después recién, en la segunda parte de la Shiva, hay que si bien se mantienen todas las restricciones que dijiste, se levanta esta del diálogo. Y ya el deudo puede saludar y es saludado. Sí. Entonces, Tiene que abrir el diálogo él. sí, sí, tal cual. Y el diálogo los primeros días abre él y el saludo directamente, si le saludan no responde, de hecho no hay que saludar, y después los segundos 4 días de estos 7, ahí sí se empieza a hablar con ellos para que no solamente dialoguen entre sí y intensifiquen el dolor y el relato y el recuerdo, sino que ya lo empiecen a pasar a los demás y eso crea también una especie de descompresión de la situación. Ahora, yo quiero mencionar algo que hay veces que tal vez uno tiene una impresión del tema de la muerte como obviamente es algo trágico y alguien podría creer, bueno, a la Shiva no ir porque están todos deprimidos. Ir a participar de una Shiva para el judaísmo es un modo de mostrar respeto, cariño, acercamiento por los deudos. No digo que uno no es que la vas a pasar bomba en la Shiva, ni mucho menos, pero sí es un modo de acompañar y lo que me parece más importante respecto de la Shiva, que aquel que no la haya experimentado, no digo no está bueno ir, pero sí es impresionante cómo uno nota que al deudo necesita hablar. De pronto empiezan a salir anécdotas de cualquier lado y también le gusta escuchar anécdotas respecto del muerto. Es como sacar, como decíamos antes, sacar de adentro todas las historias y hablar de este tema, porque si no, obviamente, si queda adentro, uno nunca sabe cómo puede
reventar, por así decirlo, Así es. pero la conversación y demás es algo que se nota que es algo muy positivo para la persona que está de duelo. ¿Sí? Sí, si uno va más por el otro, más por el otro que por uno. De Claro. hecho, el rey Salomón, cuando habla del tema, dice, es mejor ir a una casa de duelo que una fiesta. ¿Por qué en este aspecto? Justamente, ¿dónde sos más necesario? ¿Dónde vas a poder hacer un aporte mayor? Entonces también no dejes pasar la oportunidad de duelo, por más que sea triste y difícil, hace falta que uno diga presente y participe. Ah, por eso lo dice. Yo siempre pensé que esa frase era por lo que uno aprende. Cuando vas a una casa de duelo, te vas a dar cuenta de lo finito que es la También, vida y de cómo la material no tiene ningún sentido. Estás también. festejando, no tomas conciencia de eso. También es el aspecto del aprendizaje personal, también está el aspecto Ah, del de al lado. ok, Algo interesante con la Shiva, que se hace una ceremonia de levantar la Shiva también. claro. La Shiva dijimos que son estos primeros, de Shiva viene de Sheva, 7, son estos primeros 7 días, y al culminar el séptimo día se levanta a la persona del duelo. También durante el duelo se sienta en sillitas bajas, Sí. no lo mencionábamos, se hace el Kadish, no se afeita ni se arregla la persona, y después, al finalizar los 7 días, se levanta a la persona de esa Shiva, para decirle, mira, hizo falta que estés, que te encierres, que hables, que descargues, pero también hace falta que te levantes. Hay gente que entra en un momento de duelo y dice, no, ya está, yo a partir de ahora, ves una persona deprimida que no levanta las persianas de la Claro, casa se y se visten de queda, negro todo el se tiempo. viste, sí, Como en las viejas épocas se pasó con acostumbraba. una expresidenta de Ah, Argentina también, que ok. estuvo vestida de negro muchos meses. Pero bueno, hace falta empezar el duelo y hace falta terminar también el duelo. Importante, en Shabbat no se puede estar de duelo, ¿sí? No se puede manifestar de Público, manera eso. pública el duelo, ¿sí? Por eso decimos, si bien dura 7 días, siempre dentro de los 7 días va a caer Shabbat, la manifestación pública no puede ser de duelo, en privado son otras leyes, pero básicamente para aclararlo. Sí. Ahora, después de la Shiva, tenemos entonces los primeros días antes que lo entierren, la Onenu. Después la Shiva que se divide en dos partes, los primeros 3 días y los segundos 4, y después viene el famoso Shloishim, los 30 días, que como dijimos, se va yendo de mayor intensidad de duelo a menor. Después de los 30 días empiezan a haber menos restricciones. Además hay un acto en particular que se inaugura la Matzebá, ¿sí? Al final de los 30. Claro, al final de los 30 días. Ya se cumplen los 30 días. Ah, claro, yo me confundí. Digamos, de los 7 a los 30 estamos dentro del Shloshim, Sí. que cambian un poco las alajotas. Sí, porque la gente ya después de los 7 días pues, se vuelve a salir de la casa, vuelve a retomar su rutina laboral, quizás vuelve a trabajar. Se mantienen ciertos recuerdos, ya se puede cambiar la ropa cortada también. Ah, no dijimos, el rezo en la sinagoga. O sea, ya vuelve a la sinagoga. Seguro, ahora durante la la Shiva, Shiva, claro. normalmente se hace el rezo en la casa, se busca que haya minyan en la casa. Quien no tiene minyan en la casa sale para rezar a la sinagoga para poder hacer el Kadish y la ceremonia por los fallecidos. Pero la idea se empieza a cerrar. Y como vos dijiste, vamos de lo más intenso a lo más leve, porque también la memoria y el olvido hacen ese mismo efecto. Entonces uno va acompañando ese proceso de asimilar la pérdida y volver a la normalidad. De vuelta, sí, con ciertas señales de duelo, por ejemplo, el corte de pelo. Shloishim entero, si bien volvió a trabajar, no va a ver la persona que vuelve a trabajar a los 10, 15 días de fallecer el ser querido, y se le va a encontrar con una barba más larga y con el pelo más largo, porque justamente sigue habiendo normas que mantiene. El tema de los casamientos también se evitan, a menos que esté fijada la fecha con anterioridad. Si ya la fecha estaba prefijada, si lo aleino, un chico que muere el padre y tenía fijada el casamiento, si estaba fijada la fecha dentro del Yorishim se acostumbra a hacer, si no, obviamente se posterga para un tiempo después. Sí. Y después de los 30 días ya se pasa al año, digamos. Que en realidad, todo este tiempo se acostumbra a hacer algo que es muy frecuente, es el tema del Kaddish, que mucha gente le da muchísima importancia, que es, por así decirlo, es como si una persona siente que la acción que puede hacer por el alma de la persona es decir Kaddish, ¿sí? Sí. Y esto dura... Vamos a ver que no es la única, pero claro, es muy importante. pero esto dura, a pesar de que mucha gente, que esto siempre tuvo la duda, porque lo hacen mucho más tiempo, pero digamos, oficialmente son 11 meses, en realidad. Así es. Durante Sí. 11 meses, después de los 30 días, pasamos al lapso dentro del primer año. Entonces la persona sigue siendo Kadish, no participa de los festejos. Por ejemplo, suele ocurrir que te invitan a un casamiento, invitan a una persona a un casamiento o a una fiesta y no baila, ¿sí? Que tal vez no va directamente. O, claro, saluda, va a la jupada, saluda. Saludar tal cual. ¿Por qué? Porque justamente el duelo, como dijimos, lo vamos acompañando con acciones que van haciendo cada vez más leves. En el caso de los 12 meses, lo que se hace es mantener justamente esto de no participar de fiestas. Está bien, volviste a la normalidad, se afeitó a la persona, volvió al trabajo, volvió a su entorno, a su sinagoga, a su lugar, pero
mantiene el no ir a casamientos porque justamente está de duelo. O sea, esto solamente por padre y madre, el resto de tiempos de luto son de un mes máximo. Padre y madre se extiende un año, 12 meses, y justamente se agrega este periodo con esta mínima restricción. El que ha dicho son 11 meses, ¿no? El Kadish en realidad habría que hacerlo 12 meses, ahora vamos a explicar por qué. O sea, el judaísmo habla de el concepto de Geinom, que quizás le dediquemos un capítulo entero, Ese, quizás vamos a obviamente. ver, Una pero temporada. que ese concepto se traduce como infierno, pero no es el infierno que uno imagina de los dibujitos de Tom y Jerry con Claro, el con el tridente. musculoso, el tridente y los cuernos rodeado de fuego, sino que el infierno para el judaísmo, el Geinam, es como una especie de purificación. Una persona quiso hacer lo mejor que pudo en su vida y le faltaron cosas por arreglar. Entonces, este periodo tiene una especie de expiación a través de un sistema que ya hablaremos, pero que va haciendo que la persona purifique las pocas cosas que le quedaron pendientes, como que le borramos el poco a ver que le quedó, el poco debe que le quedó en la cuenta. Okay. Ahora, el castigo del infierno para el judaísmo no es eterno, ¿viste? Es muy occidental hablar del infierno eterno. En la práctica del judaísmo no existe el concepto de infierno eterno. El infierno es un proceso de purificación que como máximo puede durar 12 meses. O sea, como máximo 12 meses, la condena máxima que hay, no hay cadena perpetua, no hay 10 años, no hay 5 años, máximo son 12 meses. Entonces, todo este proceso también es el proceso en que el alma se va desconectando del cuerpo y que la persona está de duelo por padre y madre. Entonces, justamente uno con el Kadish, que hace este periodo de tiempo, acompaña el alma del fallecido en este proceso, incluso si es que le tocó el peor de los castigos, que es el Geinam. No es el peor, pero no nos meteremos en el tema. Se viene la segunda temporada, Sí. ¿sí? Dentro de poco vamos a hacer la segunda temporada. Aprovecho ese paréntesis. Suscríbanse, coméntenlo y demás. Y si quieren seguir escuchando a Johnny acerca del infierno, prepárense para la segunda temporada. Así es. Y si no, se van a ir No saben lo que a la les segunda espera, sino, temporada. claro. Entonces, estamos diciendo que esos 12 meses. Ahora, como uno no quiere suponer o presuponer que el padre era un malvado, el padre o la madre eran malvados, entonces nunca se hacen 12 meses de Kadish, porque de ser 12 meses de Kadish es que, mira, a mi progenitor le tocó la condena máxima, la pena máxima, entonces lo voy a acompañar durante la pena máxima. Lo que se hace es hacer 11 meses, hay distintas costumbres que uno interrumpe 3 semanas y vuelve a hacer la semana final, o dice solo para el Yorkshire, pero uno hace 11 meses de Kadish y al mes 12, cuando vuelve el día del fallecimiento, cumple con el aniversario y termina con este primer año y esta ceremonia de duelo, para después quedar ya 2 breves momentos que siguen toda la vida, que son el Iskor y el Yorkshire. Que muchísima gente, es uno de los momentos tal vez en donde más gente se acerca a la sinagoga, incluso gente muy alejada de la vida religiosa, para el ISCOR van a la sinagoga más cercana, o lo que fuera, averiguan el horario, porque obviamente es un modo de, como lo que mencionábamos al principio, ¿qué puedo hacer yo por el alma de mi ser querido que está fallecido? Entonces se acercan también para decir el ISCOR. Mucha gente del Yorkshire también son el Sheliach Tzibur, son aquellos que están encargados de comandar el rezo. Algo no sé si importante, pero algo, por así decirlo, interesante, que durante el año en el cual la persona está de duelo por su padre, o creo que también por su madre, cambia de lugar en la sinagoga, no se sienta en la misma silla. También por la madre, me acuerdo por acá, un rab del barrio, que también se cambia de lugar, después lo retoma, después del año vuelve al Porque lugar. la costumbre es tener un asiento fijo en la sinagoga, eso Claro. también no es sabido quizás por Ah, ok. todos, que la persona se siente siempre en el mismo lugar. Claro. Y bueno, entonces Eso es desde el año. así llega el año, por eso el York, para explicarle a quien no lo sabe, Iskor entonces es un rezo que se hace varias veces por año, 3, 4 veces por año, donde se recuerda el alma de los fallecidos, la costumbre ashkenazí. Sefaradí tiene otras formas de recordación, que es cuando sube a la Torá, otras formas de hacer con la conmemoración. Y está el Yortzeit, que es el aniversario de la persona, o sea, cuando se cumple el día del fallecimiento, donde hay muchas costumbres también, donde se hace Kadish, muchos ayunan también el día del fallecimiento del padre o la madre. Se enciende vela. Se encienden velas, ya vamos a contar todas las costumbres que uno puede hacer por que falleció. Pero entonces, esos son básicamente los distintos momentos temporales en el lapso del duelo. Retomamos, entonces apenas, hasta que lo enterraron se llama Ninut, después están 3 días, 7 días, 30 días y 12 meses. Así es. Y como preguntamos en la apertura, dijimos, estamos haciendo leña del árbol caído. O sea, justo la persona no solamente que está sufriendo, sino que encima lo manda a sentarse cerca del piso, a no afeitarse, a no lavarse la ropa externa, a mantener la ropa, que justo la ropa que rasgó cuando perdió al ser querido, que la mire todos los 7 días, constantemente la misma ropa puesta. Y bueno, y justamente esto es parte del acompañamiento a nivel
alágico o a nivel costumbres prácticas de la persona fallecida. Y hay un paralelismo muy grande en la psiquiatría moderna donde se habla del tema y uno tiene que justamente expresar su dolor y no reprimirlo. Una persona que reprime el dolor, ese dolor queda adentro y en algún momento va a explotar, o sea, va a quedar quizás herméticamente aislado del sentimiento y después nunca va a manifestar sus alegrías. De repente hay una alegría y no, tampoco está alegre y tampoco está triste o llora cuando tiene que estar alegre, o alegre cuando tiene que estar llorando, porque justamente uno reprimió ese dolor. Entonces son todas formas de acompañar a la persona con una contención social también, donde uno va a escucharlo, que hable, que se concientice, pero justamente a fin de cuentas que termine asimilando esa pérdida y esa desgracia que sufrió. Sí, también es interesante, mencionamos antes, me ha sucedido lamentablemente participar en varias Shibot, y a la persona le gusta escuchar historias del muerto. Bueno, contame de mi papá cuando estaba en tal lugar, cuando había llegado a la Argentina muchas veces, bueno, cómo era la juventud en Entre Ríos, esas cosas que uno juega, y los gauchos judíos, etc. Me ha pasado escuchar esas historias y uno dice, no, ¿qué crees? ¿Por qué tenés ganas de escuchar del muerto? No, a la persona le hace bien, bueno, conocer un poco más de la historia, tener otra óptica de aquel que murió, ¿sí? Ahora, por otra parte, y esto lo quiero decir como que a veces pasa, no es necesario hablar. Es decir, uno puede tener cierta sensibilidad respecto a la persona, porque hay nos vamos al otro extremo, que lamentablemente tuve que presenciar que uno dice, bueno, es todo de signo divino, es todo para bien. Todos sabemos que todo es para bien. Hay cosas que la persona no tiene ganas de escuchar y tampoco uno va a dar musar a la shiva, sino que va a acompañar al deudo. Tiene que tener Sí. cierta No sensibilidad, es pero momento, no es como el momento para dijimos dar musar, antes. sí. Hay momentos para cada cosa, Claro, así que hay que tener, como como Shlomo Melech, tal cual como el paso de Shlomo sí. Melech. Otro tema interesante es que este duelo sea contenido y no se pase de la raya. ¿Qué quiere decir? Shulchan Aruch lo legisla en Yoreh De'ah, capítulo 340, donde hay cosas que no se deben hacer. Muy lindo que expreses el duelo de cierta forma, si lo asimiles, y lo cuentes y te conectes con esa memoria del ser fallecido, pero hay cosas que están pasando la raya. Por ejemplo, hay una costumbre de los emoritas, emorim, que, por ejemplo, cuando perdían un ser querido, se rasgaban la piel, o sea, se laceraban la piel, se hacían marcas en la carne. Está en la Torá. Sí, Sí, tal cual, es un pasuk de la Torah que el Shulchan lo hace alajá, no arrancarse el pelo, no llorar descontroladamente. ¿Por qué? Rabbeinu Bejai explica y dice, mira, los emoritas decían que el mundo termina con la muerte. La Claro. muerte terminó, esa persona desapareció. Y si desapareció, no hay dolor que represente, no hay dolor, no hay nada que quede fuera de lo justificado. O sea, uno tiene que hacer todo manifestar tu dolor, que es romper todo lo que tenés en tu casa, rompelo, rasgar tu ropa, rasgar tu piel. Bueno, la Torah dice, no, no, para nosotros no es así. El judaísmo no está hablando que la muerte es el fin, sino que la muerte es el pase a otra vida, una conexión más distinta, pero no una No se apagó desconexión la película, total. entonces se terminó la No se película. terminó la película, tal cual. Entonces, justo escuché un ejemplo de una madre que va al aeropuerto de despedir al hijo que va a trabajar a Australia. Digamos, vive en Argentina, para poner un ejemplo lejano, va a trabajar a Australia. Y de repente el hijo sube al avión, va a irnos un contrato, 3 años, una firma internacional, y la madre llorando desconsoladamente en el aeropuerto. Viene otro y le dice, pero señora, ¿por qué llora? ¿Su hijo no se murió? Y dice, yo no se murió, pero yo lo quería cerca, dice la madre. Claro. No con la lejanía. Está bien que hay conexiones, todo, pero no quiero que esté lejos, quiero que esté cerca. Entonces, justamente desde el judaísmo ve la muerte como esto. Se está yendo a Australia, continúa. Titulamos así. Sí, Para el judaísmo la muerte se hizo Australia. Un saludo para la para Secretaría de Turismo de Australia. las cartas de documento les damos la dirección después. Pero entonces justamente lo que estamos viendo, y no solamente eso, Rabbi Leibovich dice que al ser la persona una conexión de cuerpo y alma, y la conciencia estar en el alma, y el cuerpo ser el que la limita físicamente, cuando se desconectan, su presencia es mucho más potente. Entonces uno puede estar más conectado con la persona que se fue incluso. Rabbi Ruham, que era el guía espiritual de la yeshiva de Mir, sí, Sí. y aparte fue un formador de guías espirituales. Hay muchos alumnos que se convirtieron en guías espirituales de las principales yeshivot del pueblo de Israel. Sí. Así es. ¿Y todo por qué? Porque justamente vemos la muerte como un pase a un mundo distinto, pero no como un fin. Ahora, de hecho, sí, perdón. quería citar al Quijote, porque el Quijote dice, para todo hay remedio si no es para la muerte. Para el judaísmo también la muerte tiene arreglo, también la muerte tiene forma de resolverla por un montón de formas, cosas que podemos hacer en base a la muerte, y ahora la vamos a mencionar, pero de vuelta, no es que no hay nada que es permanente en el judaísmo, menos la muerte, así que tenemos también formas, cosas para hacer. Entonces, ¿qué se puede hacer por un muerto? Hay un montón de costumbres y un montón de
acciones que tal vez muchas veces no se entienden. La persona lo hace casi por instinto. Muchas veces a mí me pasa, bueno, es el Yorkshire de Laura Haim. Bueno, prendamos una vela. O prendamos una. También para. Bueno, hicimos Mario High también, obviamente. Entonces, hay distintas acciones. Tal, decir Kadish. Tengo una pregunta que seguro me puedes ayudar. ¿Por qué hay gente que sigue diciendo Kadish toda la vida? Y hay gente que dice, no, cuando terminamos, como decíamos antes, los 11 meses o 12 meses, ya ahí termino, después lo digo solamente en el Yorkshire. ¿Qué es una decisión personal? ¿Se siente bien consigo mismo porque siente que está haciendo algo con el alma? Primero, ¿qué es el Kadish? El Kadish, si bien se asocia con los muertos, con los fallecidos, el Kadish es una tefilá, un rezo de alabanza a Dios. Claro. Que, de vuelta, quedó instruido que este se vincule con el fallecido para que el que quedó aquí alabe a Dios y eso hace una elevación del alma del fallecido. Ahora, la halajá dice, pone un tiempo y pone fechas y no se dice, no se continúa, no debería continuarse. De hecho, conozco gente que continúa, pero porque hace Kadish por otras personas, porque hay mucha gente que fallece y sus hijos o no tuvo hijos o no tiene quien diga Kadish por él. Entonces, gente que quiere tomar ese labor sobre sí, esa responsabilidad de ser Kadish porque no tenga o no tiene por quien diga por él. Pero el Kadish, por padre, madre o por el fallecido, tiene su tiempo, es un mes, 11 meses, de un año máximo y no pasa de eso. Está la costumbre, como dijiste, de prender una vela. Muchos acostumbran a estudiar Torah o apoyar proyectos de Torah. Mishnayot también. También Mishnayot. Porque las palabras de Mishnah. Mishnah porque las letras de Mishnah forman la palabra Neyama. Es interesante, está la opción de estudiar Torah. O sea, ¿qué pasa? El que se fue deja de hacer mitzvot. Entonces lo que hacemos, lo que nos quedamos es hacer mitzvot en nombre de esa persona. Entonces mucha gente dona un Sefer Torah, es muy, muy común acá en Israel, quien tiene la posibilidad, no es algo barato. O gente que apoya proyectos judaicos. Uno solo quiere donar para que este proyecto continúe. Como final abierto. Como final abierto, algo así. Si quieren colaborar, bienvenido sea. En el puesto de entrada, en el hall de entrada. Muy bien, entonces solo para entendidos. O darse de acá en memoria del fallecido también es muy común, una persona que colabore de vuelta, o puede ser un asilo de ancianos, un proyecto de ayudar a huérfanos, un comedor popular, uno colabora justamente, mira, yo heredé de esa persona cierta cantidad de plata, también puso parte para buenas acciones para que le sigan sumando a la cuenta bancaria espiritual de la persona que no está. Dijimos el tema del Kiddush, que es en brajot más que nada. La brajá está muy asociada con el alma de la persona, entonces se acostumbra que el día incluso durante la Shiva, durante los 7 días se sirve cosas para que la gente comida, pero no es por la idea de agasajar a la gente con comida, o sea, no estamos haciendo una especie de, como se puso en moda en Estados Unidos, que está la fiesta ¿cómo se llama? Del entierro. Mi hermano hace poco estuvo en uno de los entierros, son una fiesta con catering, con bandejeada, no es la idea, sino que se sirve comida porque las comidas son la forma de comer en el judaísmo, diciendo una bendición, la bendición es algo espiritual y por lo tanto una persona... se nota el nombre, esto es muy frecuente, se ve también en las yeshivot, en las sinagogas también, que de pronto uno ve en la entrada distintos platos con comidas y hay un nombre. Le dice Leilui Nishmat, o sea, para la elevación del alma de tal persona. ¿Sí? Entonces se dice la braja con la intención justamente porque nosotros creemos, como decía recién, que podemos, volviendo al inicio del episodio, que hay una manera de impactar en la elevación del alma de las personas que han fallecido. Y todo esto nos lleva a otro tipo de duelo. Es decir, hasta ahora estuvimos hablando de un duelo personal, pero no es casualidad que hayamos elegido tocar este tema porque estamos, como decimos al principio, en las 3 semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, que es una época de mucho dolor para el pueblo judío entre que se sitió Jerusalén hasta la destrucción del Gran Templo. Y es interesante que acá va al revés. Es un proceso inverso a el método del duelo personal. En el método del duelo personal, como estuvimos diciendo hasta ahora, va desde lo más severo hasta... de a poco lo vamos alivianando las leyes. Acá es al revés. Empezó el 17 de Tamuz con algunas leyes y lo vamos haciendo más severo a medida que nos vamos acercando al 9 de Av. Sí, porque ¿cuál es la esencia de esto? Las tragedias ocurren, o sea, la persona fallece y desde el momento ese del gran sufrimiento del fallecimiento se va asimilando la pérdida y se va volviendo a la rutina. Acá ya sabemos qué día es el trágico, porque la historia judía lo recontra demostró. Entonces, el camino para llegar a ese día trágico nos va incrementando el duelo,
exteriorización de ese sufrimiento, hasta llegar al día de Tisha B'Av, que es el día más trágico del calendario judío. Hay una, antes de todo esto, antes de hablar de Ben Hametzarim, hay otro duelo nacional. Dijiste que está el que va de lo más grave, que es el fallecimiento, Claro. al más liviano, que es del más grave a lo más liviano, que es el que pierde un ser querido. Está el de Ben Hametzarim, que es al revés, que es del más liviano a lo más grave, o sea que se va intensificando el duelo. Y hay uno que es. Después hacemos una tabla. Sí, después de matar. Hay uno que es equilibrado todo el tiempo, que La es el de, pueden conseguir. que es el de Sefirata, el de Sefirata Omar, que son 33 días de Claro. duelo, que ahí son estables. O sea, no es que hay un día especial de desgracia, sino que fueron 33 días entre Pesaj y Shavuot, que según relata la Gemara, en una epidemia murieron los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, y por lo tanto establecieron 33 días de duelo, donde es un duelo más light que el duelo de Tamuz. Es un duelo donde uno no escucha música, no hace fiestas, no se corta el pelo ni la barba, pero de vuelta, 33 días equilibrados, y que depende de cada costumbre, quien lo hace desde Pesaj hasta la Omer, quien lo hace desde Rosh Hashanah hasta Shavuot, quien hace los 50 días por las dudas, Claro. así que según la Kabbalah también. Bueno, y Ben Hametzarim, que para terminar, justamente que estamos ahora, que mencionamos, comienza con el 17 de Tamuz, que es el comienzo de estas 3 semanas de desgracia, que en el cual ocurrieron 5 hechos que la Gemara destaca sobre la tragedia que ocurrió. El primero, que fue la rotura de las tablas de la ley. Dios da en el desierto las tablas de la ley, Moshe baja con las tablas, que no fue el día de Shavuot, fue el día 17 de Tamuz. Se encuentra con el pueblo haciendo el becerro de oro, y lo primero que hace es romper las tablas, por eso se convirtió en un día de tristeza. Más adelante, cuando estaban ya sitiada la ciudad de Jerusalén, así todo, a pesar del sitio, seguían haciendo la ofrenda, las 2 ofrendas constantes, que eran de la mañana y de la tarde, que se llamaba el Corbán Tamid. En ese día se quedan sin más animalitos para ofrendar después del sitio, y eso perdió esa protección que implicaba ese sacrificio. Logran romper la muralla para entrar. Coincidieron que los 2 grandes templos fueron uno destruido por los babilonios y otro por los romanos. También ocurrió en la misma época. Hay discusión si la muralla de los babilónicos también la rompieron en el día de Yudzaim Betamuz o fue unos días antes. El Talmud Yerushalmi dice que fue en las 2 el mismo día, 17 de Tamuz. Después, Apostomus quemó un Sefer Torah, que fue un precedente bastante trágico en la historia judía, donde una persona viene y quema los libros santos del pueblo judío. Lamentablemente se ha repetido a lo largo de la historia. Y el quinto hecho que ocurrió en Yudzaim Betamuz fue que se puso una idolatría en el Beit HaMikdash, como mostrar el lugar más sagrado a ustedes, pongo una idolatría para contrarrestar, como atacarlos o golpearlos en donde más les duela. Y ese fue el inicio, digamos, todo lo que, en lo que tiene que ver con la situación en Jerusalén, el romper las murallas y demás, el ingreso a Jerusalén, que después iba a concluir, digamos, en el 9 de Av, que el 9 de Av es una fecha trágica también por varias situaciones que han ocurrido. Obviamente la destrucción del Gran Templo. De los 2 templos, que fueron el mismo día. Los Meraglim también. Tal cual, todo empieza ahí con los Meraglim, con los espías. Los espías. Que vienen a dar un mal testimonio de Israel, el pueblo se pone a llorar, no vamos a poder entrar. Y Dios dice, lloran sin motivo, porque yo les garanticé la entrada. Van a llorar de verdad, y fue al día de hoy trágico de la historia. Cayó la ciudad de Beitar, en la época de la revolución de Bar Kokhba contra los romanos, en la época de César Adriano. Y Turnus Rufus fue también un romano que aró Jerusalén. De repente dice, no quiero que queden registros de ningún tipo, entonces incluso las piedras caídas de la destrucción las terminó moviendo del lugar, cosa de que no quede ningún vestigio de lo que había sido la Jerusalén judía. Pero bueno, entonces, desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, estamos en esta época, en los primeros días, ¿sí? Hace poco tuvimos el ayuno del 17 de Tammuz, entonces estamos en una situación de un duelo un poco más liviano. Ya estamos en la época en donde no se corta el cabello, no se afeita y demás, y vamos a ir en un proceso hasta llegar hasta al 9 de Av, donde se va a ir intensificando, que tiene que ver también, por ejemplo, el 9 de Av mismo, no usar zapatos de cuero, sí. ¿sí? O no escuchar música y demás. Ya estamos escuchando música en realidad. Sí, después se incrementa los baños por placer, claro. Después se incrementa la ropa, no usar ropa limpia, se usa ropa ya usada, como que no tiene el placer ese de sentir la ropa recién chavechito, con el olorcito de recién salido. Que si quiere auspiciar. Y también después se evita comer carne y tomar vino. Y ya al final, como dijiste vos, ya llegamos al día de 9 de Av, que es un día de ayuno, donde de vuelta rigen las 5 famosas prohibiciones del judaísmo, que es no comer y no beber, no untarse cremas, no pasarse perfumes tampoco, prohibición de intimidad, prohibición de cualquier clase de lavado,
y de usar zapatos de cuero. Sí. Y ahí ya de vuelta después retomamos el vínculo con Dios, que empieza con el Uli, ya será otra El parte. mismo día, ya de a poco vamos levantando, en el mismo 9 de Ab, al principio en la mañana no se pone tefilín tampoco, y se sienta en el piso, y después Sí. vamos ya avanzando un poco hasta el Motzai 9 de No Ab. mencionamos que tanto el privado como el público en ciertos momentos se prohíbe incluso el estudio de Torah. El estudio de Torah es un tema que consideramos que nos alegra, entonces se permite solamente el estudio de las situaciones trágicas, Claro. los acontecimientos negativos, las leyes del duelo y cosas que son acordes a la situación que uno está viviendo. Así que vemos entonces que tenemos duelos privados, duelos nacionales y intensificación que se va, unos que se va haciendo cada vez más fuerte, otro cada vez más leve, pero que en todos los aspectos tienen muchas enseñanzas, como todo en el judaísmo. En la parte privada ya hablamos del tema del manejo de los sentimientos, y también en la parte pública se habla de que esto ayude a que uno tenga un manejo de los sentimientos y sepa, aprenda a llorar cuando hace falta llorar. Se hacen las keynotes, sí, Se hacen las famosas lamentaciones, tal cual se leen. Y entonces hay momentos para alegrarse, como dice el rey Salomón también, momentos para alegrarse, momentos para reír, momentos para llorar, momentos para hacer discursos fúnebres, momentos para bailar. Y justamente la idea es que sepamos encontrar en cada momento y cada etapa, acompañarla de las costumbres y de las prácticas que hagan que ese sentimiento aflore, porque no hay que taparlo, lo podamos asimilar y eso nos va a permitir después la alegría plena, justamente. De hecho, quiero cerrar con una cita del Talmud en Ta'anit, que dice que todo el que se enluta por Jerusalén después tiene el mérito de verlo en forma reconstruida, en forma alegre. Y justamente lo mismo, si sabes encauzar tus sentimientos correctamente, cada uno en su lugar, automáticamente el resto de sentimientos y el resto de la vida quedará acomodada para hacer una vida plena de disfrute y de felicidad. Hasta acá llegamos hoy. Tengan todos ustedes una gran continuación de su día, ¿sí? Gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos la próxima.